hizo por mí. Puedo testificarlo, lo hiciste. Lo hizo por mí. Nunca lo olvidó. Nunca lo olvidó. Nunca lo olvidó. Nunca lo olvidó. Lo que has hecho en mí. Levantarse y ponerse de pie y seguir, aquí estoy. Hermano Elío, ¿listo? ¿Qué le decíamos al hermano Elío? ¿Qué le decíamos a los músicos? ¿Qué le decíamos a los jóvenes? ¿Qué le decíamos a los niños? Un buen maestro y una buena maestra. Para que usted como padre, como madre, está ahí con los niños y que el niño no la deje escuchar, no lo deje. Entonces usted diga, yo tengo una tarea, voy a orar para que el Señor, ya sea que capacite a alguien más o me capacite a mí. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Gracias a Dios porque Él es bueno y porque usted amaneció con salud. Mucha gente no tiene salud, pero usted sí la tiene y este es buen motivo para darle gracias, ¿verdad? Así como están, ¿qué les parece si abrimos la Biblia inmediatamente? Váyase a Éxodo capítulo 34 en el nombre de Jesucristo. Éxodo 34. Let's go to Exodus chapter 34. El que no traiga su Biblia, ahí está el screen. Y vamos a ir leyendo despacio. Dice, y Jehová dijo a Moisés, The Lord said unto Moses, alístate 2 tablas de piedra como las primeras. Hew thee 2 tables of stone like unto the first, Y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. and I will write upon these tables the words that were in the first tables which thou breakest. Prepárate pues para mañana And be ready in the morning, y sube de mañana al monte de Sinaí and come up in the morning unto Mount Sinai, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. and present thyself there to me in the top of the mountain. Y no suba hombre contigo, And no man shall come up with thee, ni parezca alguno en todo el monte, neither let any man be seen throughout all the mountain, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. neither let the flocks nor herds. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, So he cut 2 tables of stone like the first ones. y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, Then Moses rose early in the morning and went out, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. as the Lord had commanded him, and he took in his hand the 2 tablets of stone. Y Jehová descendió en la nube Now the Lord descended in the cloud, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. and stood with him there, and proclaimed the name of the Lord. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, And the Lord passed before him, and proclaimed, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, the Lord, merciful and gracious, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, long-suffering and abounding in goodness and truth, que guarda misericordia a millares, keeping mercy for thousands, que perdona iniquidad, forgiving iniquity, la rebelión y el pecado, transgression and sin, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, by no means clearing the guilty, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos visiting the iniquity of the fathers upon y the sobre children, los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. and the children's children to the 3rd and 4th generation. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, So Moses made haste and bowed his head toward the earth and worshiped. y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, Then he said, If now I have found grace in your sight, O Lord, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. let my Lord, I pray, go among us, even though we are a stiff-necked people, Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. and pardon our iniquity and our sin, and take us as your inheritance. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. And he said, Behold, I make a covenant before all your people. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, I will do marvels such as have not been done in all the earth, ni en
nación alguna, nor in any nation, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, and all the people among whom you are la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. shall see the work of the Lord, for it is an awesome thing that He will do with you. El tema de hoy, el tópico que nos va a ocupar, se llama Reescribe las tablas que quebraste. The topic is rewrite the tablets that you broke. Vamos a orar. Señor Jesucristo, a ti gloria y alabanza. Bendigo tu nombre en esta tarde, mi Dios, esperando que seas tú quien hable por medio de mis labios. Te suplico que corra libre a través de los corazones de mis hermanos. Interrumpe, mi Dios, mi lengua, si he de hablar algo que no deba hablar. Interrumpe mis pensamientos, Dios mío. Permite que la gloria solo la lleves tú en esta tarde, y también que corra libre a través de los corazones de mis hermanos. No permitas que ningún espíritu negativo se interponga en medio de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Puede tomar su lugar dando gloria a Dios, hermanos. Si gusta palmear sus manos, puede hacerlo también. Take your seat. Give glory to God. Es interesante lo que está pasando hoy en día, It's interesting what is happening today, porque hay tres cosas importantes que nos van a estar ocupando en este siglo, en este año que viene. because there are three things very important that will be occupying us in this new year that is to come. Y uno es recordar lo que hice bien And one is to remember what I did right en este año, in this year, lo que hice mal en este año what I did wrong, y lo que no hice. and what I did not do. Y es interesante porque lo que usted hizo bien en este año es motivo de dar gloria. And it is interesting because what you did right in this year is a reason to give glory. Lo que hizo mal en este año se puede arreglar, What you did wrong in this year can be fixed, pero lo que no hizo no tiene arreglo, but what you did not do does not have a fix, porque la nada no tiene arreglo. because nothing has a fix. Y ahí es donde vamos a ocuparnos. ¿Qué cosas debí haber hecho que no hice? And we will occupy ourselves in which one, what things should I have done that I did not do. Reescribe las tablas que quebraste. Rewrite the tablets that you broke. Dios siempre ha querido que el ser humano se arrepienta de su pecado, God has always wanted humanity to repent from their sins, que se convierta de sus malos caminos, convert from their bad ways, y a cambio de eso Dios promete que le perdonará todos sus pecados. and in exchange the Lord promises that He will forgive all your sins. No importa el color de los pecados, Doesn't matter the color of the sins. no importa el tamaño del pecado. The size of it does not matter either. Dios promete borrarlo todo de su lista. God promises to forget and erase everything from His list. Hay que analizar que Dios tiene atributos. Let's analyze that God has attributes. Y solo por mencionar algunos, And just to mention some, esos atributos que son cualidades esenciales que pertenecen a su naturaleza divina, those attributes that belong to Him, to His gracious nature, cada uno de sus atributos all of His attributes tiene su propia esfera de expresión have their own sphere of expression dentro de la naturaleza de Dios. in the naturality of God. Ninguno de los atributos de Dios en sí mismo None of His attributes in themselves compone la totalidad de lo que Dios es. make the totality of what God is. En otras palabras, cada atributo se expresa libremente, In other words, each attribute expresses itself freely, pero siempre en armonía con los demás atributos de Dios. but always in harmony with the rest of God's attributes. Y solo por mencionar algunos, mencionaré la paciencia. And just to mention some, one is patient. La paciencia que Dios usó con Moisés cuando quebró la ley de The Dios. patience that God used when Moses broke the tablets. La misma paciencia que Dios usa contigo y conmigo cada vez que quebramos la ley de Dios. The same patience He uses with you and I every time we break one of His laws. Si mencionamos otro atributo, sería el amor tan grande de Él, If we mention another attribute, it's His love, que cada día nos muestra aún cuando no lo merecemos por nuestra mala actitud. that every day He shows to us, even when we don't deserve it. Tenemos una actitud incrédula. We have an incredible attitude. Y la Biblia dice que la falta de fe es un gran problema ante Dios. And the Bible says that the lack of faith is a great problem to God. Porque sin fe es imposible
que le caigamos bien a Dios. Because without faith, it is impossible to please Him. Sin fe es imposible agradar a With Dios. faith, it is impossible to please God. Pero el atributo del amor But the attribute of love tiene el poder de vendarle los ojos a Dios, has the power to blind the eyes of God, hablando metafóricamente. speaking metaphorically. Cuando tenemos una actitud de duda, When we have an attitude of doubt, y también le tapa los oídos a nuestro Dios and it also covers His ears cuando emitimos quejas y reniegos dentro de nuestra iglesia. when we emit whines to our church. El otro atributo es mucho más y es la fidelidad de Dios. Another attribute is His fidelity, Porque la Biblia dice que Dios no es hombre because the Bible says that that God is not a man para que mienta, to lie, tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. neither a son of a man to repent. Así es que si promete algo, Él es fiel. So if He promises something, He is faithful. El atributo de su fidelidad The attribute of His faithfulness toma control sobre los demás takes atributos. control over the rest of the attributes. Aquí en el verso primero de Éxodo 34, The first verse of Exodus 34, lo que Dios le está diciendo a what Moisés, the Lord is telling Moses, le está diciendo: Moisés, no estoy contigo por lo que hiciste. He says, Moses, I am not with you for what you did. Acabas de dañar las tablas de mi ley. You have just broke the tablets of my law. Moisés podría decir: Señor, pero yo solo dañé unos cuantos mandamientos. Moses could have said, Lord, but I only broke a few of them. El resto de las tablas están bien, están legibles. The rest of the tablets are legible. De que le digo que hay mucha gente ahorita en la cárcel There's many people today who are in prisons que no han roto toda la ley. they have not broken all the laws. Algunos están ahí solo porque robaron, Some of them are in there because they stole, otros asesinaron, others killed. algunos los meten a la cárcel porque no pagaron sus tickets, Others were put in prisons because they didn't pay their tickets. o algunos tienen demasiados puntos en su licencia y por salvar su licencia prefieren pagarlo con cárcel. Or others have too many points in their license and instead of paying, they decide to take time in prison. ¿Significa que quebraron toda la ley? Does it mean that they broke all the law? No, No, pero quebraron la ley. but they broke it. Y eso es lo mismo que hizo And Moisés. that is the same thing that Moses did. Dios no estaba contento con Moisés. God was not happy with Moses. Y le dice a Moisés: tienes que ir por otras tablas And he tells him, Moses, you have to go for another tablet. y tienes que rehacer la ley And you have to rewrite it. y tienes que reescribir la ley que quebraste. You will redo and rewrite the tablets that you broke. Es lo mismo que nos está diciendo en esta tarde. It is the same thing he is telling us in this afternoon. Hay muchas cosas que hiciste mal en este año. There's many things you did wrong in this year. Quebraste la ley de You Dios. broke God's law. Y hay cosas que no hiciste. And there's things that you did not do. Y también quebramos la ley de Dios con no hacerlo. And you still broke God's law without doing it. La Biblia dice que hay pecado en saber hacer lo bueno y no hacerlo. The Bible says that it is sin to know what is good to do and not do it. Pero aún con hacer algo malo, But even with doing something bad, tenemos abogado para con Dios we have a lawyer with God y rehacer ese problema que hicimos mal. and redo that problem that we did wrong. Pero cuando no hicimos algo, But when we did not do something, no hay remedio. there is no remedy. No hay manera de arreglar algo que no se hizo. There is no way to fix something that did not happen. Moisés toma 2 piedras Moses takes 2 rocks y reescribe las tablas de mi ley. and rewrites the laws of God's law. Cuando Dios le dice a Moisés: toma 2 piedras, He tells him to take, when God tells Moses to take 2 rocks, teológicamente le estaba pidiendo una piedra para el Moisés espiritual y la otra para el Moisés carnal. theologically, he was telling him to get 1 rock for Moses spiritually and 1 for Moses in the flesh. Es lo mismo que nos está pidiendo a nosotros. It's the same thing he is asking of us. Es muy fácil en el espíritu obedecer a Dios. It is easy to obey God in the spirit. El problema es la carne, The problem is the flesh. pero Dios tiene una ley que se hizo también y la obedece. But God made a law and he obeys it. Y la ley que se hizo es que nunca va a forzar al ser humano a adorarlo, ni a servirlo, ni a aceptarlo. And the law was that he would not force humanity
to praise Him. Eso nos toca a nosotros. That is up to us. Ese lo toca el Eliud espiritual. That is up to me Someter al Eliud carnal to subdue myself a las cosas que Dios quiere que haga. to the things that God wants me to do. David lo intentó David tried it, y le dijo a su alma: and he told his soul, bendice alma mía a Jehová. "My soul, bless God. Te forzo a que bendigas a Jehová, alma mía. I force you to bless God, O soul of mine." Él sometió a su mismo David He subdued himself a hacer lo que Dios no podía hacer. to do what God could not do. Reitero, Dios nunca te va a forzar a adorarlo. God will never force you to praise Him. Tú mismo te forzas a ti mismo a adorar a Dios You yourself will force yourself to praise Him. y a decirle a tu carne: bendice, alma mía, a Jehová, To tell your flesh, y no te olvides de todos sus beneficios. Esta mañana amaneciste con salud. this morning you woke up with health. Podrías haber estado enfermo, You could have been sick. podrías haber estado muerto, You could have been dead. pero amaneciste bien. But you woke up good. Más te vale que vayas You better y bendigas el nombre del Señor. go to church and bless Usted the lo Lord. hizo y por eso está aquí. Sometió su carne You subdued your y flesh, su espíritu ganó. and your spirit won. Así es que Dios le dice a Moisés: dos piedras, Moisés. So God tells Moses, En el "Get two verso, rocks." en el verso 2 le dice: prepárate pues para la mañana. In verse 2 he says, "So be ready in the morning." Ahorita a nosotros nos dice: prepárate para el 2021 porque ya llega mañana. Right now he is telling us to get ready for 2021 Y luego dice: y sube a la montaña. and come up in the morning to Mount Sinai. No bajes a la ciudad, Don't descend to the city. sube a la montaña. Go to the mountain. En la ciudad todo está cómodo. In the city, everything is relaxing. En la ciudad hay mucha distracción. There's many distractions in the city. No bajes a la ciudad, Don't descend to the city. sube a la montaña. Go to the mountain. En el 2021, In 2021, en el primer segundo que nazca el año, in the first second that the year will be born, el Señor te está diciendo: the Lord is saying, sube a la montaña, go up to the mountain. sube hasta la cumbre del monte, Go up to the toppest part of it. pero no lleves But do not take al humano, humanity. no lleves al Eliud humano. Do not take yourself as a human. En el verso 3, usted va a notar algo importante. In verse 3, you will notice something important. Dice que no suba hombre contigo, To not go up there with a man, ni parezca alguno en el monte, and let no man be seen, ni ovejas ni bueyes neither flocks or herds, pescan delante del monte. feed before that mountain. Y lo que Dios está dando a entender, hermano, What God wants to give you to understand es que es mejor que usted lleve las tablas de la ley is that it is better for you to take the tablets of the law, y no se le vaya a ocurrir llevarse unas tablets, and don't take De la those ley. kinds of tablets of the law. porque con las tablets de la ley Because with the va a haber tablets of mucha the law, distracción. there will be many distractions. Usted puede decir: pero ahí tengo la Biblia. You may say, but I have the Bible there. No tiene idea lo que podría aparecer antes de la Biblia. You have no idea what could appear there. Pero si usted cambia las tablets de la ley But if you change the tablets of the law, por las tablas de la ley or the tables of the law, y lleva una de las tablas en el espíritu and have one of the tables in your heart, y la otra de las tablas para que el cuerpo y aprenda lo que debe hacer, and the other tables for your flesh, entonces no va a batallar con el verso 3. you will not struggle with verse 3. Porque en el verso 3 dice: no quiero el Moisés hombre, Because in verse 3 it says, I do not want Moses and ni flesh, ninguno de los espíritus que traiga. neither any spirit that he has. Cuando usted quiere ir a la presencia de Dios When you want to go to God's presence,
y lleva al Eliud carne. and you take yourself in the flesh. Este Eliud en la carne This flesh quiere comodidades, wants comfort, quiere estar pensando en los frijoles que puso, wants to be thinking in the beans that they set up. quiere preocuparse por la economía, They want to be worried about the quiere economy, preocuparse por las enfermedades, be worried about sickness, por los parientes y amigos, be worried about friends and y a Dios no le está dando la oportunidad. You're not giving an opportunity for God. Pero si el Eliud espiritual sube al monte But if you yourself spiritually go to that mountain y deja el Eliud carnal allá abajo, and leave yourself in the flesh at the bottom, Dios no va a batallar en platicar contigo. God will not struggle to speak with you. Dios no va a batallar en tener una relación He contigo. will not struggle in having a relationship. ¿Y saben with qué es you. lo que pasa cuando hay una relación? And you know what happens when there's a relationship? Las parejas platican mucho The partners speak a lot. y se dicen cosas que a nadie le dicen. And they say to each other things that they do not say to others. Y la Biblia dice que cuando tú tienes una relación con Dios, And the Bible says that when you have a relationship with God, te va a enseñar cosas que nadie ha sabido He will antes, show you things that no one has known before. cosas que oído no ha escuchado Things that ears have not heard. y cosas que ojo no ha visto, Things that eyes have not seen. porque hay una relación entre tú y Dios. Relationship between you and God. Verso 4. Verse 4. Y Moisés alisó las tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las tablas de piedra. So he cut 2 tablets of stone like the first one. Then Moses rose early in the morning and went up Mount Sinai. En otras palabras, se concretó a obedecer. In other words, he decided to obey. En la obediencia In obedience, se rompen toda clase de problemas. all problems are broken. En la obediencia rompe cualquier pecado, Obedience can break all sin, cualquier posible pecado, all possible sin. porque no se lleva a cabo el pecado a causa de que estás obedeciendo. Because there is no sin if you are obeying. En el verso 5 dice In verse 5 it says que Moisés estuvo proclamando el nombre de Jehová. that Moses proclaimed the name of the Lord. Y cuando investigué qué es proclamar, And when I investigated what proclaim means, significa decir, declarar a voz alta. it means to say out loud or declare out loud. Entonces, decir el nombre de Jehová y proclamarlo en voz alta So to say God's name or proclaim it out loud es algo que la carne no quiere hacer. is something that the flesh does not want to do. Es algo que a la carne le da vergüenza en frente de los It's demás. something that is of shame to the flesh. La carne no se anima a estar allá enfrente de toda la gente y gritar, Jehová de los ejércitos es el único Dios. The flesh would not proclaim the Lord's name in front of everyone. Tenemos un espíritu de vergüenza. We have a spirit of shame. Ese espíritu nos ha estado abrazando en la última década. And that spirit has been hugging us since the last decade. La gente tiene miedo a orar en un restaurante People are afraid to pray in a restaurant y tiene miedo a proclamar el nombre del Señor. and are afraid to proclaim God's name. Es la razón que no tenemos tanta gente, porque hay miedo también ir a evangelizar al área pública. That is why we don't have a lot of members, because they are ashamed to go and preach the name of God. Somos muy diplomáticos. We are diplomatic. Preferimos un lugar muy específico donde no haya tanta gente. We prefer a specific place where there will not be too many people. Si no, no puedo evangelizar. If not, I can't go speak about the Lord. Prefiero estar en mi casa con las ventanas cerradas I prefer to be at home with my windows y closed. allí sí puedo gritar y decirle al Señor que lo amo en el desayuno. There, I can proclaim God's name. Pero en público But in public, me suena un problema. it is a problem to me. Para Moisés no fue un problema. For Moses, it was not a problem. Él estuvo a un lado del Señor He was a side of God. y dice la Biblia que proclamó el nombre de Jehová. The Bible says that he proclaimed God's name. En el verso 6 dice que hasta gritaba el nombre del Señor. In verse 6, it says that he shouted God's name. Dice que gritaba Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. He shouted, Lord, the Lord God, merciful and gracious, Eres tardo para la ira, long suffering, eres grande en misericordia y en verdad. in goodness and truth. Y como que al Señor le fascinó que alguien le dijera lo que Él es.
And that fascinated God for someone to tell him where he was. A los papás nos gusta cuando los hijos nos dicen cosas bonitas. To the parents, we like it when our children tell us beautiful things. Le fascina a la mamá y al papá que su hijo le diga, wow, mamá, qué inteligente eres, qué rico cocinas, papá, eres lo máximo. Los papás nos sentimos bien. It fascinates parents when the children say, I love the way you cooked. How smart are you? La Biblia dice que Dios nos creó exacto como Él es. The Bible says that God created us exactly how He is. Significa que a Él le fascina que le digan cosas hermosas. It means that it fascinates Him too when we tell Him stuff. Y le gusta que se lo griten. And He likes it when we shout it to Y Him. le fascina que a nadie le avergüence que tiene un papá como Él. And it fascinates Him when we shout that He has one father like Him. ¿Qué más nos sentimos los padres How bad do you feel, parents, cuando nuestros hijos están con sus amigos? when our children are with their friends, Y que vaya a decir, no, él no es mi papá. and when they say, no, he's not my father, No, esa señora no es mi mamá. that woman isn't my mom. Y que se avergüencen de usted como mamá o como papá. Be ashamed of their parents. Usted se siente muy mal. You feel bad. Pero cuando oye que su hijo proclama, But when you hear that your son proclaims, hey amigos, hey friends, allá viene mi mamá, allá viene mi papá. my parents are over there. El que viene allá That person who's coming es el hombre más inteligente de is the todos. smartest person of all. La que viene allá That woman over there es la mujer más hermosa de is todas. the most beautiful woman. ¿Cómo se of all. siente la mamá? How does ¿Cómo the se mom siente feel? el papá? How does the father ¿Cómo feel? cree que se siente Dios? How do you think our Cuando God usted feels? proclama el nombre de Él enfrente de todos los demás y que dice Jehová de los ejércitos, el fuerte en batalla, el poderoso, el que me da la victoria en todo tiempo. Who gives me victories at all times. Así es nuestro Dios. That is how our God is. Y fíjense que hablando de proclamar, Speaking of proclaiming, hablando de alguien que no se avergüence de hablar del nombre del Señor. speaking of someone who isn't ashamed to speak of God's name, Un hombre escribió una parábola the man wrote a parable. y él quiso darnos a entender cómo él piensa que fue Lázaro el que Dios, Jesucristo resucitó. And he wanted to give us an understanding of when Jesus resurrected. Él quiso demostrarnos cómo cree él que fue Lázaro dentro del sepulcro. He wanted to give us an understanding of how Lazarus was in his cave. Y dice que cuando Lázaro muere And it says that when Lazarus died y entra al sepulcro, and enters that place, había muchísimos personajes allá adentro there was many people inside. y estaban platicando de un ser con mucho poder. And they were speaking of someone with much power. Entonces él se emocionó porque estaban hablando de alguien con potestad. And he was excited because they were speaking of someone with power. Y él fue corriendo hasta ese lugar, hasta donde estaban todos ellos. And he went running to where all those people were at. Y había un hombre ahí que estaba danzando y no paraba de danzar y empezaba a decir, yo conozco al Dios Todopoderoso. There was a person who was dancing who could not stop dancing and saying that Y he no se knows detenía de someone danzar. who was powerful. Y decía, mi corazón es igualito al de él. And he said that my heart is exactly like his. Y este era David. And this was David. Y luego lo interrumpe otro joven llamado Samuel. And then another youth interrupts him. And Y luego named dice, en aquel tiempo cuando no había palabra, yo era un niño y Dios me habló. Samuel. In that time when there was no word, God spoke to me. Y me dio la palabra que el pueblo de Israel necesitaba. And he gave me the word that the people of Israel needed. Y había otros hombres que querían hablar, pero Lázaro se adelanta. And there was many other people who wanted to talk. But Y Lazarus empieza decided a to talk proclamar acerca de su amigo. and decided to proclaim, speaking of his friend. Y les dice, yo conozco a ese hombre del que hablan. And he says, I know that person which you are talking Es about. amigo mío. He is my friend. Es amigo de mis hermanas. He is a friend of my sisters. Yo vi cómo levantaba hasta los mismos muertos. I saw how he made the dead rise. Yo vi cómo no era un problema sanar a los enfermos I saw how it wasn't a problem for him to heal those who were sick o limpiar a los leprosos. or clean those who had leprosy. Y tiene una manera espectacular para hablar y convencer. And has a spectacular way of convincing and speaking. En eso el escritor dice And that the writer says que Moisés lo calla. that Moses made him be quiet. Y le dice, discúlpame jovencito, pero nadie puede ver a Dios porque muere.
And he says that, excuse me, no one can see God because they die. No me puedes decir que lo conoces y que lo viste cara a cara. You can't tell me that you know him and that you saw him face to face. Pero Lázaro le dice, discúlpeme, Señor. But Lazarus says, excuse me, Respeto sir, su filosofía, I respect your philosophy, pero el Dios que usted habla es mi amigo but the God which you are speaking of is my friend. y lo vi cara a And cara I saw him face to y face. platiqué con él And I spoke with him. y miré todos los milagros que él hizo. And I saw all the marvels he did. Y mientras hablaba de lo que era Jesús, And while he was speaking of what Jesus was, todos estaban atentos oyéndolo. everyone was listening to him. Y escucha una voz que dice, Lázaro. And they listened to a voice that says, Lazarus. Y les dice, discúlpeme, pero creo que mi maestro me está hablando. And he tells them, excuse me, but I think my master is Necesito calling me. detenerme de proclamarlo I must stop proclaiming them porque mi amigo me está because llamando. my friend is speaking to me. Lázaro, Lazarus. parece como que escucho su voz más cerca, dice él. It's as if I can hear his voice Lázaro. closer. Lazarus, Ven fuera. come outside. Y se ejecuta el poder de la palabra de Jesús. The power of his word executes. Y el escritor dice que cuando él sale vendado, And the writer says that when he comes out, no soportó las vendas. he could not withhold the bandages. Quería quitárselas y proclamar a todo mundo He wanted to take them off and proclaim to all the world que Jesucristo, su amigo, that Jesus Christ tenía todo el poder, had all the power. merecía toda la gloria, He merecía honra, merecía adoración. deserved praise. Y él no era una persona que se iba a avergonzar en adorar a su maestro. He's not a person that would be ashamed of praising his Lord. Por eso dice Dios a Moisés, That is why God tells Moses, necesito que lleves 2 tablas, Moisés. I need you to take 2 tablets, Moses. Porque el Moisés carnal Because the Moses in the flesh le da vergüenza inclinarse a mí. who is ashamed to kneel. El Moisés carnal Moses in the flesh le da vergüenza gritarme en un servicio. is ashamed to shout my name. Al Moisés carnal To Moses in the flesh, le da vergüenza danzar un poquito, dice que no sabe. he is ashamed of dancing. He says he does not know. David no sabía danzar. David did not know how to dance. ¿Quién le dijo que David fue a una escuela de danza? Who told you that David went to a school of dance? Por eso lo criticó su mujer, porque no sabía danzar. That is why his wife critiqued him, because Danzó muy mal. he did it badly. Su esposa le dijo, te ves bien ridículo. His wife told him that he looked very ridiculous. Lo interesante es que a su Dios But it was interesting that le fascinó esa ridiculez. Así es que esta tarde, And this afternoon, si yo me veo ridículo, if I look ridiculous, creo que vale la pena. I think it is worth it. Si me veo ridículo brincando, If I look ridiculous jumping, yo pienso que vale la pena. I think it is worth it. Porque mi Dios Because my God me dio salud esta mañana. gave me help today. Mi Dios My God cuidó mi nariz de que respire. took care of my nose. Está cuidando mi corazón de que respire. He's taking care of my heart. Y por eso no tuve un solo motivo That's why I have not a single para word no adorar a mi Padre el día de hoy. to not praise my Father today. Para el 21-21, It's 2021. en cuanto suene el primer segundo, As soon as the first second starts, Moisés, te quiero en la montaña. Moses, I want you in the mountain. No te quiero en la I ciudad, don't want you in Moisés. the city, Moses. No quiero que vengas con I preocupaciones. don't want you to come with worries. No quiero que vengas con preocupaciones de trabajo. I don't want you to come with worries about a job. Y sabes que ni me traigas tus ovejas y bueyes. So don't bring your herd or flock. O sea, no traigas una mentalidad aquí de negocio. So don't bring a mentality of business. Olvídate de tus negocios. Forget all your business. Olvídate de tu trabajo en ese momento. Forget about your job in that moment Y de los frijoles. and about the beans. Te necesito a ti, el espiritual. I need you here in spirit. El que no se preocupa por nada. He who does not worry about anything. El que dice confío en mi Dios. He who says that I trust in my Lord. Él tiene todo el poder. He has all the power. Él es dueño del oro y de la He is the plata. owner of all gold and silver. No me va a dejar solo. He will not leave me alone. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, Even if I am in the shade of death, no voy a temer mal alguno. I will not be afraid. Porque mi Dios estará Because conmigo. God is with me. El verso 8 dice, entonces Moisés Verse 8 says, se apresuró y bajó
la cabeza al suelo y adoró. So Moses made haste and bowed his head toward the earth. And O sea, worshiped. Moisés no le dio vergüenza. So Moses was not ashamed. Dice, no me importa quién me esté viendo, Moses was probably saying, I don't care who is watching. mi padre merece que yo My me father humille. is worthy for me to be humble. No importa quién me critique, It doesn't matter who critiques me. mi padre lo merece. My father is worthy of it. Y el verso 9 dice, And verse 9 says, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, Now I have found grace in your sight, O Lord. vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Let my Lord, I pray, go among us. Si Moisés hubiese llevado el Moisés carnal, If Moses would have gone up there in the flesh, todas las cosas que él traía en su mente, el carnal, all the things that he would have had in his mind in the flesh, no iban a permitir que Dios estuviese en medio de él. he could not have allowed for God to be in the middle with him. Pero cuando llevamos el yo espiritual a la presencia de Dios But when you take yourself in the spirit to the presence of God, y le decimos, Señor, quiero que estés en medio de mí, and we tell him, Lord, I want you to be with me. significa que entre mi negocio y yo It means that between me and my business, vas a estar tú you will be there. y todo va a salir bien. And everything will be okay. Significa que entre mi pareja y yo It means that between me and my vas a partner, estar tú you will be there. y vamos a estar bien. And we will be okay. Entre mis hijos y yo Between my children and vas a I, estar tú you will be there. y voy a tener la suficiente capacidad para educarlos. And I will have sufficient capacity to educate them. Pero esto pasa solamente cuando dejas al yo carnal en casa But this only happens when you leave yourself in the flesh at home. y lo dejas con una de las piedritas de la ley. And you leave them with one of the tablets of the law. O lo azotas en la cabeza Or you o a ver dónde. throw it in the Pero la hand. carne necesita que tú mismo, tu espíritu, que yo mismo someta a mi yo. To subdue it. A mí no me va a someter el pastor, esa es la verdad, The pastor will not subdue me. ni a usted, Neither will, porque usted y yo tenemos carácter because you and I have a character. y tenemos una actitud a veces bien negativa. Sometimes we have a negative attitude. Y cuando esa actitud toma control, When that attitude takes control, dice usted, ¿y él quién es? you may say, and who is he? ¿A poco él no se equivoca? Does he not make errors? ¿Y por qué me va a llamar la atención? And why will he call me out? Y el pastor sabe esto. And the pastor Él knows solamente va a orar por usted, that he will only pray for you. porque si Dios no lo puede someter a la fuerza, Because if the Lord can't subdue you, el pastor también es educado y no lo va a someter a la fuerza. the pastor is also educated. and Ese will not trabajo force es you. mío. That job is for Someterme me. a mí es mi trabajo. Subdue myself is my Someterse a job. usted es trabajo Subdue suyo. yourself is your job. Y quiero terminar con esto, And I want to finish with this. porque en el verso 10 Because in verse 10, dice que Dios contestó. it says that God answered. Y dice lo que va a pasar aquí en nuestra iglesia nueva. And it says what will happen in our new church. No soy profeta, I'm not a prophet. nomás voy a decirles lo que va a pasar en la iglesia nueva. I will just tell you what will happen in No the new significa church. que soy profeta. It does not mean I am a prophet. Esto es algo que tal vez usted también ya sabe. It is Porque probably dice el something that you Señor, already know. he aquí, Behold, says the yo Lord, hago pacto delante de ti, pueblo. I make a covenant before all your people. ¿Usted sabe qué es un pacto? Do you know what a covenant is? Isn't that a deal? No es un Trato. trato. No, un pacto es algo más. A covenant is something more. Los pactos se hacían en las guerras A covenant were made in wars, y se hacían con sangre. and they were done with blood. Se cortaban aquí un rey y el otro se cortaba acá y se unían la sangre. They would cut themselves and they would unify the blood. Y cuando se saludaban, And when they would greet each other, decían, yo voy contigo a tu guerra, they would say, I go with you to your war. ganemos tu guerra. We will win your war. Y después de eso, vente conmigo a mi guerra And after that, come with me to my war. y ganemos mi guerra. And let us win my war. ¿Sabe cuál es la ventaja suya y mía? You know what is the advantage of Que el Señor no le está pidiendo que rasgue su brazo. our advantage is that the Lord is not asking Él ya lo rasgó todo completito en la cruz y dijo, no necesito tu sangre. Mi sangre es suficiente para hacer un trato personal y hacer un pacto con todos. Y yo lo voy a cumplir. Así habla Dios. That's how God speaks. Por eso dice que Dios contestó y dice,
Voy a hacer pacto contigo, Pastor Alex, junto con tu pueblo. I will make a covenant with you, Pastor Alex. Cuando entres a tu nuevo templo, When you enter your new temple, dice aquí en el verso 10, léalo. the verse 10 says, Dice, haré it maravillas. says, I will do marvels. Y maravillas que no han sido hechas en la tierra. The marvels that have not been done in all the earth. Yo me pregunto qué maravillas aún no han sido hechas en la tierra. I ask myself, what kind of marvels have not yet been done in the earth? Porque Jesús ya levantó muertos. Because Jesus has already made the dead rise. Y los discípulos también ya están sanado mucha gente. And also disciples, and they have healed many people. ¿Qué maravillas no han sido hechas en la tierra que vamos a tener en ese templo? What kind of marvels have not been made that will be done in that new temple? Eso mantiene mi mente ocupada. That maintains my mind occupied. ¿Y saben qué? And you know what? Llevo una mentalidad I have a mentality que cuando abran el templo, that when they open the church, voy a entrar y voy a decir, I will enter and I will say, algo va a pasar aquí. something is going to happen here. Pero tengo que creerlo. I have to believe it. La Biblia habla de lo que es la fe. The Bible speaks about what is faith. Y dice que la fe sin obras es totalmente muerta. It says that faith without any Necesito creer. I must believe. Necesito confesarlo. I must confess it. Y necesito decirlo en voz And alta. I must shout it out. Cuando entre, When I enter, decir algo va a I pasar must say aquí. something is going to happen here. Porque el Señor ya me lo dijo en el verso 10. Has already told it to me in Dice, verse 10. ¿sabes qué, Eliud? Voy a hacer maravillas. You know what? I will do marvels. Y maravillas que aún no se han hecho en la tierra. And marvels such as have not been done in all the earth. Y dice, ni en nación alguna. And he says, nor in any nation. O sea que lo que yo vi en México va a ser espectacular, Señor. So what I saw in Mexico, will it be spectacular, Lord? Porque yo vi un espectáculo cuando tenía 6 o 7 años. Because I saw something spectacular when I was 6 or 7 years Quizás old. algunos de ustedes no han visto esto, o tal vez sí. Maybe you guys haven't seen it, or maybe you have. Pero yo he visto piernas crecer. But I have seen legs grow. Tengo muchos años sin verlo. I have many years without seeing that. Pero cuando tenía 7 años, So when I was 7 years old, había un hermano llamado Gilberto Muñoz. there was a brother. Tenía 70 años. He was 70 years old Nunca había sido casado. and had never married. Un hombre dedicado solo a orar. A man only dedicated to prayer. Creado en el monte. Created in the mount Donde se hacen los profetas. where the prophets are made. Y un hombre que por alguna razón tenía un ojito en un dedo. A man that for one reason had an eye in one finger. ¿Cómo apareció esa cicatriz? No lo sabemos ni él. How did that scar get there? We don't know. Lo único que sé es que cuando tenía 7 años, The only thing I know is that when I was 7 years old, él llevaba una carpa para Ensenada, México, he took a chart to Ensenada que le cabían 4,000 personas. that fit 4,000 people. El templo que pastoreaba mi padre, The temple that where my father pastored at, apenas le cabían 700. it could only fit 700. Así es que para llenar 4,000 So to fit 4,000 no era tan sencillo. wasn't that easy. Sin embargo, el viernes But a las 7 de la tarde, at 7 in the afternoon, la carpa estaba llena. the tarp was full. Y ese día, And that day, mis ojos vieron maravillas. my eyes saw marvels. Y yo tenía 7 años. And I was 7 years old. Así es que al día siguiente, So the next day, cuando entré a la carpa, when I entered the tent, yo dije en mi mente, I said in my mind, algo va a pasar aquí. something is going to happen. Porque si yo vi algo ayer, Because if I saw something algo tiene yesterday, que pasar hoy. something is El happening. mismo Dios de ayer The same God es el mismo Dios de hoy. Y es el mismo Dios que va a estar mañana. Es por eso que el Señor en el verso 10 te dice que va a haber maravillas that there will be marvels. y cosas que no han pasado en ninguna parte. Things that have not happened in any other place. Y el último párrafo dice, And the last paragraph says, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. for it is an awesome thing that I will do with you. Y cuando dice contigo, And when it says with you, se está refiriendo personalmente a cada uno de nosotros. it's referring to A you todo personally, el que quiera. to all those who want. Aquí Dios usa tu voluntad, Here, God will use your voluntarily, usa tu libre albedrío use your freedom of decision. y te dice va a pasar lo que quieras que pase. And He says, what will happen will
En los tiempos de Jesucristo In the times of Jesus, hubo una ocasión there was an occasion que Jesús no pudo hacer milagros. that Jesus could not do more. La Biblia no dice que no quiso, The Bible doesn't say that he didn't want. dice que no pudo It says that he could not por la incredulidad del pueblo. because of the incredulity of the people. Pero cuando el pueblo cree, But when the people believe, no hay COVID que pueda con Dios. there is no disease that can be against God. No hay muerte que pueda con mi Señor. There is no death that can be against God. El Señor le dijo, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? The Lord says, where is your victory, O death? ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? And O death, where is your... Y luego en otra parte dice, muerte, And in another part it says, death, yo seré tu muerte. I will be your death. Aleluya. Ese es el Dios mío. That is my God. Es el Dios de poder. It is the God of power. Es el Dios que acepté cuando tenía 13 años. The God I accepted when I was 13 years Y old. ahora que tengo 43, 53, ya me los quité. 53. Tengo 40 años de bautizado. I have 40 years of Me siento since I contento got con él aún. I feel grace. I feel happy with him. He roto la ley de mi Dios como lo hizo Moisés. I've broken the laws of my God. Like Igualito Moses que did. la ha roto usted una y otra vez. Just like you have broken it one and Pero la paciencia que ha tenido Dios conmigo but the patience that God has had with him ha sido increíble. has been incredible. La paciencia que ha tenido con usted The patience he has had with you ha sido formidable. has been formidable. Ha sido maravillosa. Has been marvelous. No hay manera de ni siquiera estimarlo. There's no way to even measure it. Y todavía nos regala un pacto. And he still gives us a covenant. Y dice que cosa tremenda haré contigo And it en says ese that templo. he will do an awesome thing with us in that temple. Confiéselo con su boca. Algo va a pasar y cuando entremos a ese lugar y se abren los atrios, vamos a confesar que algo va a pasar en ese lugar en el nombre de Jesucristo. Los invito a que se pongan en pie en el nombre de Jesús. Gracias a Dios, estamos por terminar este año. Thanks to the Lord, we're closing this year. Y es necesario que ahorita que pasemos al altar, It's necessary that when we pass to this altar, usted venga con la mentalidad we must come with the mentality de reescribir las tablas de la ley de to Dios. rewrite the tablets of the laws of the Lord. Dígale al Señor lo que ha hecho mal Tell the Lord what you have done wrong y deje que Él lo arregle. and let him fix it. Lo que hizo bien, dele gloria a Dios. What you did right, give glory to God for it. Pero lo que no hizo no tiene remedio. But what you did not do does not have a remedy. Pero este año que viene, But this year that comes, lo que no hice, what you did not do, lo voy a hacer. you will do. Y lo que hice mal, And what I did wrong, lo voy a arreglar. I will fix. Señor Jesucristo, a ti sea toda gloria y alabanza. Mi Dios, estoy en esta tarde esperando que tú pongas tus tablas de la ley para reescribirlas en mi vida. Dios mío, necesito escribir todas las cosas que he quebrado y arreglar esas tablas de tu ley en mi vida. Dios mío, permite que con tu dedo escribas una vez más la ley en mi corazón y que yo la escriba en las tablas de mi alma, pero también en las puertas de mi casa, y que se lo diga a mis hijos dentro y fuera de tiempo, que mis hijos aprendan, mi Dios, tu ley, que se las diga con mi ejemplo, no con mi boca. Permite, Dios mío, que haya un espíritu en mí de ejemplo. Pon tu espíritu en mi alma. Bendice a mis hermanos en esta tarde, para que todos juntos reescribamos la tabla de tu ley en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Olga, ¿le paras? ¿Paras la grabación? Sí, ¿le paras?